Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Seguimos en cada una de nuestras casas. Espero que ustedes hayan disfrutado en esta semana, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, confiando que Dios está al control absoluto de todo. Sin embargo, cuando nosotros pensamos esta realidad, Dios está al control absoluto de todo, siempre viene a nuestra mente por qué la situación que estamos viviendo. Cuando las cosas que Dios hace son incomprensibles para nosotros o no tienen sentido para nuestras vidas. Y yo pienso que cada uno de nosotros estamos precisamente pensando eso, porque ustedes tuvieron planes. Cada uno de ustedes anhelaba hacer tal o cual cosa, y no estoy pensando hacer algo fuera de la voluntad de Dios, sino aún dentro de la voluntad de Dios. Como iglesia estuvimos pensando, vamos a hacer este evento y este evento porque queremos alcanzar más almas con el Evangelio de Cristo, y luego viene esta situación de la pandemia y debemos aislarnos, debemos quedar en nuestras casas, y como que no comprendo, no entiendo lo que Dios en realidad quiere mostrarnos a través de toda esta situación. Y en realidad cuando nosotros pensamos esto, ¿no? Debemos pensar lo que pasó con el pueblo de Israel en particular dentro de este tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Imagínense, ¿no? Cuando Dios hace cosas que yo no puedo entender, yo no puedo comprender, sin embargo, Dios lo está haciendo y sigue haciéndolo, va a seguir haciendo, porque a la final Él es soberano, Él tiene control absoluto de todo. Yo quiero llevarles en este momento al libro de Éxodo, el capítulo 14, y quiero mirar con ustedes la palabra del Señor y recordar un poco de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero solo quiero leer dos textos en particular: Éxodo 14, versículos 13 y 14. Quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en casa, aunque vamos a ver todo el capítulo 14 en una forma panorámica, pero yo quiero que usted fije su atención en el versículo 13 y 14, porque me encantaría que lo vaya señalando, y a ustedes que generalmente van tomando nota o van anotando los bosquejos que estamos enseñando, va a ser muy bueno que pueda hacerlo. Voy a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, verso 13 y 14, dice lo siguiente: Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y cuando veo esto o esta declaración de Moisés, no temas, estad firme, espera en la salvación de Jehová, en realidad esa declaración fue un poco para el pueblo que estaba alrededor de Moisés, un poco salida de onda, un poco fuera del contexto de lo que estaban viviendo. Posiblemente como ahora, cuando muchos de los pastores estamos enseñando y les decimos: miren, no teman, estén tranquilos, vean la salvación que Dios va a dar. Y usted dice: pero ¿cómo no vamos a temer si ciertamente la muerte está rodeando nuestra casa? Ciertamente tenemos el riesgo de que uno de nuestros seres queridos se contagie. O después de esta pandemia tenemos el riesgo de que la situación económica se agrave, y en realidad yo quiero serles claro: sí, va a haber una recesión económica. Después de todos estos eventos vamos a tener que realmente aprender a confiar en Dios.
Y para el pueblo de Israel esta declaración, no temas, mantente firme, Jehová te va a dar la victoria, era algo loco por la situación que ellos estaban viviendo. Yo quiero llevarles al versículo 1 y poder conversar un poquito acerca de lo que estaba pasando en ese momento. El pueblo de Israel salió, dice la palabra, con brazo fuerte, se dirigió hacia el desierto y dice la palabra que Dios no permitió que vaya a tierra prometida por un camino directo que tenía que pasar atravesando la tierra de los filisteos, porque Dios dijo, no, posiblemente cuando venga la guerra van a tener miedo y van a querer regresar. Y les llevó por otro camino rumbo al desierto. Pero mientras estaban caminando ya alejándose del pueblo de Egipto, alejándose de sus enemigos, Moisés recibe una orden. Versículo 1 del capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de acamparéis junto al mar, Entonces, mire, se estaban alejando ya de los enemigos. Y yo pienso que dentro de la lógica que cada uno de nosotros tenemos, mientras más lejos esté del enemigo, eso es mejor. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, detente, para un momento, quiero que regreses. Y yo pienso que aún Moisés en ese momento, bueno, pero Señor, voy a regresar. No hay una forma de cuestionar de Moisés. Sin embargo, tal vez yo hubiese dicho, pero Señor, más lejos del enemigo, mayor seguridad. Como ahora, mientras estoy aislado, mayor seguridad. Y eso es bueno y no estoy pidiendo que usted se arriesgue en ningún sentido. Solo estoy viendo el contexto de la declaración que Dios hace a través de Moisés. Y le dice a Moisés, mira, detente, regresa y acampa en tal lugar. Y vas a acampar en tal lugar a tal forma que los egipcios piensen, Israel está perdido en el desierto. Y evidentemente la omnisciencia de Dios hace que sepa lo que los egipcios estaban pensando o iban a pensar. Israel está perdido. Israel no puede salir del desierto. Yo puedo comparar esto en particular como cuando recién conocemos de la palabra del Señor y el Señor quiere introducirnos a tierra prometida. Y empezamos a pasar un desierto, una lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando queremos obedecer al espíritu, ciertamente que la carne resulta más atractiva. Y a veces Dios nos pone en situaciones como estas. Y el pueblo de Israel estaba en esta situación. Se está alejando del enemigo, pero Dios le dice, regresa y vas a poner tu campamento rodeado por dos montes en particular, Pi-Hahiroth y Baal-Zephón. Allí vas a poner tu campamento. Y pusieron allí el campamento, un monte a un lado, otro monte al otro lado. Pero lo que no vemos es que más adelante, cuando todo esto ocurre, precisamente el faraón sale a perseguir al pueblo de Israel. Y ahora estaban atrapados. Por un lado, un monte, no podían pasar por ahí. Por el otro lado, otro monte, no podían pasar por ahí. Por detrás de ellos, el pueblo de los egipcios, el ejército egipcio persiguiendo a los israelitas. El único lugar o al frente tenían el Mar Rojo. Imagínese en esa situación. Y dice la palabra, yo le invito a que usted lo lea textualmente cuando esté en casa, pero dice la palabra que
el faraón endureció su corazón y salió a perseguir a los israelitas. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey egipcio que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado a ir a Israel, no tenemos quien nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y empezó a perseguirlos. Y el pueblo de Israel ahora estaba atrapado. El desierto, 2 montes alrededor, el mar Rojo y los egipcios a sus espaldas. ¿Sabe? Yo pienso que en este momento nos encontramos cada uno de nosotros en esa situación. Tenemos el coronavirus, tenemos la presión socioeconómica, tal vez tiene obligaciones que después de esto va a tener que cumplir. Las empresas no están produciendo y aún lo que se produce va a ser difícil adquirir, porque el circulante ciertamente va a perder su poder adquisitivo. La situación es difícil. Situaciones como estas hacen que nosotros pensemos y digamos: bueno, las cosas que Dios hace no tienen sentido. Pero ahí se prueba nuestra fe. Porque en la palabra del Señor dice, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 5 en adelante, dice: mira, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Porque mis pensamientos, dice, son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son más derechos que tus caminos. Y ahí viene la fe que debemos tener en Dios. Evidentemente en esa circunstancia es como que la fe se va, la fe se ahuyenta. Y al pueblo de Israel le pasó. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo. Como que empiezas ya a cuestionar todo lo que está sucediendo. Y sabes, las cosas se ponen difíciles y tú cuestionas y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Lo que está pasando no tiene sentido si estoy buscando de Dios. Pero sabes, Dios tiene control. Porque los pensamientos que Dios tiene, dice más adelante en el mismo texto, dice: son elevados, son los mejores pensamientos en favor de ti. Y los caminos que Dios tiene trazados para tu vida son caminos que te van a llevar a entender y glorificar a Dios, porque vas a terminar entendiendo que Dios está por sobre toda situación y circunstancia. Y si tú estás protestando, no te preocupes, el pueblo de Israel protestó también. Y el pueblo de Israel dice que se puso a hablar contra Moisés. Y en el versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto? Y a veces viene ese tipo de pensamientos. ¿Acaso no están mejor aquellos que no conocen de Dios? ¿Acaso no estuvimos mejor en el antaño, en el pasado? ¿Por qué ahora que soy cristiano me toca vivir toda esta situación? El pueblo de Israel empezó a protestar. El pueblo de Israel tuvo miedo. Y si tú tienes miedo ahora, es normal, como humanos tenemos miedo. Sin embargo, Dios va a darte la victoria. Dios iba a dar la victoria
victoria al pueblo de Israel. Y Dios iba a hacer que de aquí en adelante Israel reconozca que Dios es todopoderoso y que los egipcios reconozcan que Dios es sobre los dioses que ellos adoraban. Y viene la declaración que son los puntos principales en este mensaje. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temas. No temas, porque las circunstancias que estás viviendo, ciertamente Dios te va a dar victoria, porque Él está peleando por ti. Él está peleando por ti. Y la palabra del Señor dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No temas, porque ahora es la última vez que vas a ver a este enemigo. Está hablando de los egipcios. No dice que no va a haber nuevos enemigos, sí va a haber, pero si ahora derrotan a este, van a estar seguros para cualquier enemigo que venga luego. Y sabes, ahora con la ayuda de Dios, el coronavirus va a ser derrotado. Y vamos a estar preparados cuando venga cualquier otra cosa, cualquier situación que quiera hacer tambalear nuestra fe en Dios. Y la palabra del Señor te va a decir, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a dar victoria. Y añade en el mismo texto, y dice, mantente firme. En el libro de Hebreos dice, levanta tus rodillas, ponte firme. Es un término militar, ponte firme, porque sabes, de pie vas a ver la victoria que la ganaste de rodillas. Levántate, vas a ver cómo este pueblo que te tuvo esclavizado ahora va a ser derrotado. Mantente firme. Las circunstancias quieren sacarte del camino correcto. El coronavirus o cualquier otra cosa quiere apartarte de la confianza que debes tener en Dios. El miedo puede ser un instrumento utilizado por el diablo para que dejes de confiar en Dios. Pero la palabra de Dios dice que no debes tener temor, porque en el temor no se ve la fe. Porque por sobre el temor está la fe que debes tener en Dios. Levántate, mantente firme. Pero mantente firme de pie, viendo la derrota de tus enemigos. Arrodíllate para pedir la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y añade el siguiente punto y dice, disfruta, observa la victoria que Dios te va a dar. Para el pueblo era algo insólito, pero debieron entender, porque dice en la palabra que cuando vieron que los egipcios se acercaban, mayor miedo tenían, pero debieron entender y debieron creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice en la palabra que mientras esto pasaba, el Señor habló a Moisés y dijo, levántate, te vas a poner en marcha, vas a caminar, pero vas a caminar por fe. Y vas a confiar porque yo estoy contigo. El versículo 19 dice, el ángel de Jehová iba frente a ellos. El ángel de Jehová ahora va frente a ti. El ángel de Jehová está abriendo camino frente a las adversidades. Y el ángel de Jehová está guardando que ningún mal toque tu casa, toque tu vida, toque tus hijos, aún toque tu economía. Tú vas a salir en victoria. Tú vas a ver la victoria que Dios te da, así como dio al pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice, Moisés, levántate, ponte de pie, camina con el pueblo. Y dice en la palabra que frente a sus ojos el mar se abrió y ellos pasaron en seco.
Y mientras el pueblo de Egipto los perseguía, la nube era oscuridad para los egipcios, pero era luz para los israelitas. El coronavirus es oscuridad, es muerte para los que no conocen de Dios. Pero sabes, para ti es luz, para que entiendas que Dios está al control. Y después de esto, muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Debes creerlo. Debes creerlo, porque esa victoria te va a dar Dios. Y el pueblo pasó en seco. Y cuando pasó al siguiente, ¿sabes lo que ocurrió? Ocurrió que en ese momento el pueblo estuvo ya a la otra ribera. Moisés levantó nuevamente su mano y las aguas que fueron abiertas ahora cubrieron a sus enemigos. Así es Dios. ¿Sabes? Cuando las cosas que Dios hace son incomprensibles para ti, es porque Dios se va a glorificar precisamente en ello. Y yo quiero animarte en esta mañana. No temas, no tengas miedo. La muerte ronda tu casa, sí, pero no tengas miedo. Con Cristo tú eres victorioso. Vamos a salir en victoria en cualquier área de nuestras vidas. Debes mantenerte firme, creyendo que Dios está contigo. El ángel de Jehová está contigo. El Señor Jesucristo murió para vencer todo lo que ahora estás pasando. Y mi querido hermano, mi querida hermana, mira la salvación que Dios te está dando. Dios se glorifica al final de todo esto. Dios te va a mostrar que es el único por sobre cualquier cosa. Y tú, tu familia, tus hijos, tus amigos, tus vecinos van a terminar doblando las rodillas frente al Rey de Reyes, el Señor de Señores. No temas, mantente firme, mira la salvación que trae a tu vida. Cierra tus ojos en este momento y vamos a orar. Y si tú quieres en tu casa ponerte de rodillas, allí frente a la pantalla que nos estás observando, hazlo. Porque para ver las bendiciones de Dios, para ver la victoria que Dios te da sobre tus enemigos, vas a estar de pie para glorificar a Dios. Pero para pedir esa victoria debes doblar tus rodillas. Dobla tus rodillas y dile: Señor, yo creo porque eso dices en tu palabra. Es difícil no tener miedo. Tengo miedo, Señor. Puede pasarme a mí, puede pasarme a los que yo quiero, a mis hijos. Pero yo quiero que me ayudes a no tener miedo, a mantenerme firme, con prudencia, esperando la victoria que tú traes para tu pueblo. Amado Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que al final de todo, esta declaración es verdadera para nuestras vidas. El no temer, porque tú estás al cuidado de nosotros. El ser cautos, el ser sabios, el aprender a ponernos de pie, mantenernos firmes mirando tu victoria. Pero aprender a doblar nuestras rodillas para pedir victoria, Señor, tal como lo estamos haciendo en este momento. Y observar, Padre, cómo tú te glorificas sobre todas aquellas cosas que hoy estamos pasando. Padre, ayúdame a entender el propósito final de todo esto, tal como pasó aquí con este pueblo.
Porque el último versículo de este capítulo 14 dice que a la final Israel al fin terminó comprendiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios de provisión, el Dios que guía, el Dios que da victoria. Y los egipcios entendieron que no hay otro Dios, sino solamente tú, mi Dios. Ahora, igual va a pasar después de esto, porque tú quieres que nosotros entendamos que tú estás sobre esta situación. No importa lo que alrededor nuestro esté. Nos mantenemos firmes porque creemos en ti, porque en tu victoria, mi Dios, la gloria y la honra va a ser para ti. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir en la misma forma. Y quiero pedir que lo que estás aprendiendo puedas compartir también con otros. Nos vemos en el siguiente estudio. Ya no hay desamparo, eres tú mi protección. Todo egoísmo lo reemplazo siempre con tu amor. La tristeza y mi angustia por tu gozo y tu paz. No hay enfermedad, yo declaro sanidad. La oscuridad ya no tiene autoridad. Tu presencia, Jesús, trae vida y luz. Con mis ojos de fe ahora veo más allá. Si lo puedo imaginar, lo puedo profetizar. Lo imposible